Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un seminario más de la serie Antisemitismo en Latinoamérica, una mirada comparativa. En diciembre de 2020 iniciamos esta serie de seminarios con una mirada histórica enfocada en el Cono Sur. En aquel entonces hablamos de memoria cultural judía durante el periodo colonial en Brasil, y en una segunda sesión, antes de terminar el año, se presentó una ponencia sobre el debate público y la resignificación del antisemitismo en Argentina. Hoy abordamos el tema desde un enfoque delimitado específicamente por 5 décadas en las que ocurren importantes acontecimientos, y algunos ejemplos podrían ser 3 golpes de Estado, intensas movilizaciones sindicales, un movimiento global estudiantil que tiene expresiones y matices locales, por supuesto la dictadura de 1976 a 1983, un mundial de fútbol, la guerra de las Malvinas, el retorno a la democracia y el atentado contra la AMIA. Todo lo anterior se constituye como una pantalla histórica donde se proyecta el antisemitismo en Argentina de 1960 al año 2000. Y por ello hoy tenemos un invitado especial. Él es Jonathan Karzenbaum, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA y maestro en Historia por el IDAES. Es asimismo director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires desde marzo de 2016 y también es docente de Historia Judía en ORT sede Almagro. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación, por el desafío de plantear estos temas en media hora, lo cual implica también un gran esfuerzo a la hora de elegir cómo presentarlos, y para mí fue una gran experiencia poder desarrollarlos. Espero que poder brindar novedades o perspectivas diferentes sobre los temas que muchos de ustedes tal vez ya conocen, algunos tal vez no. Aclaro, Pedro, porque no soy maestro, cursé una maestría, nobleza obliga, pero te agradezco porque está incluida en mi currículum. Ojalá en algún momento la pueda culminar. Bueno, ahora sí, voy a dar paso a la presentación, que como siempre el PowerPoint nos ayuda a sintetizar y nos obliga a sintetizar. Así que, como dijo Pedro, la periodización de esta presentación abarca desde la década del 60 al 2000, aunque voy a marcar algunos antecedentes que consideré relevantes para desarrollar. Si hablo a esta velocidad es porque está Martín ayudándome a comunicarlo en inglés, y bueno, y aprovecho también para agradecer a Dafna por la presentación. Así que, como verán, la historia de los judíos en la Argentina comienza con fuerza recién a finales del siglo XIX. Hay presencia judía, sobre todo registrada en la segunda mitad del siglo XIX, pero la fecha que ven ahí, el 14 de agosto de 1889, la llegada del vapor Weser marca el inicio de la inmigración masiva de judíos a la Argentina, consolidándose hasta el día de hoy como la comunidad judía más grande de América Latina.
Ahí ven que unos años antes empieza lo que se conoce como la Hebra Kedisha, que en 1894 se va a inscribir oficialmente como la Hebra Kedusha, y en la década del 20 va a transformarse en la AMIA, la Asociación Mutual Israelita-Argentina. Y esta inmigración fue promovida desde el Estado, sobre todo en tiempos de los pogromos de Rusia, de la Rusia zarista. Van llegando los judíos, se van instalando en Entre Ríos, en Santa Fe, se van formando distintas colonias, pero también en todo el interior del país. Y el primer hecho antisemita público más fuerte transcurre en 1919, luego de una serie de protestas sindicales. Jóvenes de la élite de la ciudad conforman una agrupación que se conoce como la Liga Patriótica, y en la represión de estas manifestaciones van a realizar lo que se conoce como el Pogrom de Buenos Aires, dentro de lo que fue la llamada Semana Trágica. No voy a describir mucho más, pero es un antecedente importante para poder tener en cuenta que hubo ataques a judíos en ese contexto de la Semana Trágica de 1919. Luego hacemos un salto al periodo que vamos a describir. En el medio transcurre el nacimiento, el fortalecimiento del radicalismo, el primer golpe de Estado en 1930, y finalmente la llegada del peronismo entre 1945 y 1955. Una vez derrocado Perón, en 1958, se inaugura un periodo que cuenta con elementos democráticos. Hay partidos políticos, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y otros partidos que van a interactuar. La Unión Cívica Radical tiene dos facciones: la intransigente, que lidera Arturo Frondizi, que va a gobernar en este primer periodo ahí destacado, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que va a liderar Arturo Illia en ese segundo periodo. Pero la proscripción tiene que ver con que en ese periodo democrático el peronismo no va a poder participar con ese nombre de las elecciones. ¿Y qué sucede en esta época, fines de los 50, principios de los 60? En 1957 nace un movimiento inspirado en el nazismo, que se autodenomina Movimiento Nacionalista Tacuara. Y esta agrupación juvenil intenta emular a los nazis en términos de su visión ultranacionalista, pero también con una fuerte influencia del ultracatolicismo que existía, y también daba cuenta de una época, porque este tipo de organizaciones no solamente van a aparecer en la Argentina, sino también en Europa y en América Latina, y van a cobrar fuerza a fines de esa década. Está liderada o inspirada por el padre Julio Mainville, que en la década del 30 había escrito una publicación antisemita, El Judío, en 1936, y realiza una segunda edición de ese libro bajo el nombre El Judío en el Misterio de la Historia, en 1959. Fíjense estos años, ¿no? Porque es cuando este grupo empieza a crecer y a tener sus primeras acciones. En 1960 se tiene una escisión, la Guardia Restauradora Nacionalista y también el Movimiento Nueva Argentina. Los líderes de esta agrupación tacuara son Alberto Ezcurra Uriburu, de familia patricia, y Joe Baxter, que va a tener una evolución como militante que va a ir desde el nacionalismo extremo hasta las luchas revolucionarias en la década del 70. También esta agrupación va a tener vínculos en los años posteriores con la Liga Árabe,
¿sí? Que van a tener vínculos de idas y vueltas con los representantes de la Liga Árabe que van a estar en el país. El primer caso relevante de Tacuara es el 17 de agosto, es una fecha patria en la Argentina, porque se conmemora el fallecimiento del general San Martín, y en el 17 de agosto de 1960 se producen enfrentamientos entre jóvenes del FEMES, de una federación de escuelas secundarias, y esta agrupación tacuara en el contexto del Colegio Nacional Sarmiento. Ahí es herido de gravedad un joven de 15 años, Edgardo Trilnik, y Tacuara aparece como una agrupación que va a empezar a realizar ataques a sinagogas, ataques a judíos en particular, bombas de alquitrán también en instituciones judías, y sobre todo peleas callejeras, ¿no? Ataques cuerpo a cuerpo, si se quiere. En este mismo contexto del nacimiento de Tacuara suceden otros hechos. En 1950 había encontrado refugio en la Argentina el criminal Adolf Eichmann, a quien tal vez no haya que presentar, pero que tuvo responsabilidad directa en el Holocausto, en el exterminio de los judíos europeos. Vivió 10 años en el país, pero justamente es en 1957, justo cuando nacía Tacuara, que un sobreviviente de un campo de concentración de Dachau, Lothar Hermann, un judío alemán que había llegado a la Argentina antes del estallido de la guerra, refugiado del nazismo, a través de un vínculo que su hija tenía con el hijo de Eichmann, entiende que Eichmann vive en la Argentina y hace llegar esta información primero a Alemania y luego hacia el naciente Estado de Israel. Son espías israelíes que vienen a confirmar en 2 ocasiones que esta persona, bajo el nombre de Ricardo Clement, era efectivamente Adolf Eichmann, y deciden enviar un comando para su captura. Esto es historia conocida por todos, pero en esa captura Adolf Eichmann es llevado a Israel y es condenado a muerte luego del juicio que se llevó ahí adelante. Y cabe aclarar que este año se cumplen 60 años del inicio del juicio a Eichmann. Y bueno, un día después de la condena a muerte, esta joven muchacha que ven en imágenes, es la única imagen de la aparición, la única aparición pública que hizo en aquel entonces, Graciela Sirota, es secuestrada por este grupo Tacuara y le graban con un cuchillo una esvástica en el pecho. Ella va a la comisaría e inicialmente no le toman la denuncia. 2 días después recién le toman la denuncia, y había en esta época una tolerancia para el accionar de Tacuara que tenía que ver con la tolerancia por parte de la policía federal en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno era el gobierno de Guido, a diferencia del caso Trilnik, que era el gobierno de Frondizi. El gobierno de Guido fue un gobierno de transición, como marcábamos al comienzo de la charla, entre el de Frondizi y el de Ilia. Y ahí es donde toma protagonismo la DAIA, que va a no solamente empujar la denuncia de Graciela Sirota, sino que también le va a dar publicidad a esa denuncia, y va a movilizar a la población judía que, por otro lado, y aquí hay muchos investigadores y mucho para comentar, por otro lado, tampoco había un consenso sobre si llevar esto al ámbito público o no.
Finalmente se convoca a un paro de la comunidad judía, de las instituciones, pero también sobre todo de los comercios y de las empresas judías en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un éxito y una adhesión totalmente inesperada. Y en ese sentido voy a tomar a Ranan Rein. Martín me pidió que lea mucho más despacio de lo normal, así que sepan comprender. Voy a leer a Ranan Rein porque él describe el nivel, el impacto que tuvo aquel paro de la comunidad judía. El 28 de junio fue declarada una huelga de comercio de varias horas en todo el territorio nacional. Numerosos establecimientos colgaron un letrero que rezaba: cerrado en protesta por la agresión nazi en la Argentina. La mayor parte de los judíos porteños dejó sus lugares de trabajo y cerró sus tiendas. Esta protesta era previsible por parte de los judíos. Mas la huelga se convirtió en una impresionante demostración de fuerza por la adhesión a la misma de amplias capas de la población, cosa que sorprendió a los mismos dirigentes de la DAIA. Organizaciones políticas, estudiantiles, intelectuales, gremiales, económicas y religiosas, además de personalidades de todos los ámbitos, expresaron su solidaridad con los judíos de la Argentina en su lucha por un régimen democrático y contra el racismo y la violencia. En efecto, una demostración de fuerza semejante por parte de la comunidad judía no se había visto hasta entonces y no se repitió en los siguientes 30 años. Así de fuerte fue el impacto del paro en solidaridad con Graciela Sirota y con la comunidad judía por la agresión de Tacuara. Eso llevó a que Tacuara sacara un panfleto de 32 páginas diciendo que la agresión a Graciela Sirota no había existido y que había sido todo un invento judío y de la DAIA para atacar a este movimiento nacionalista. Vamos a ir a otro hito del antisemitismo en este periodo, que fue el secuestro de Raúl Alterman, también perpetrado por Tacuara. Esto fue ya bajo el gobierno de Arturo Illia, en febrero de 1964, cuando 5 días antes había habido un enfrentamiento entre Tacuara y sindicalistas de la ciudad de Rosario. Allí hubo un enfrentamiento con armas que le llevó, que produjo la muerte de 2 militantes de Tacuara. Aún no se sabe por qué uno de los miembros de la organización, cuando quisieron tramar la venganza, dieron con Raúl Alterman, que era un joven que vivía con sus padres en una zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, que si bien había participado en una agrupación de izquierda, no era un dirigente relevante, ni mucho menos. Le tocan el timbre, le hacen llegar un mensaje de que tiene que bajar a buscar un mensaje, y le disparan, y Raúl Alterman muere. Esto también provoca una gran conmoción, y finalmente son descubiertos los autores, y todos salvo uno son condenados en un juicio a entre 6 y 14 años de prisión. El caso Alterman y el caso Sirota, y también el episodio donde termina herido Trinnik, marcan un agravamiento de la situación de los judíos en la Argentina, que van a recurrir a formar organizaciones de autodefensa en el país, sobre todo liderados por organizaciones sionistas, pero también instituciones sociodeportivas. Van a hacer que sus jóvenes
aprendan y se tengan formación militar o paramilitar, para decirlo más correctamente, para defenderse de estos ataques que se van a dar también, por ejemplo, en campamentos. Y marcan un agravamiento también de la presencia de este grupo nacionalista que se va a terminar disolviendo hacia 1965, pero que sabemos que muchos de sus miembros van a ser parte de otras organizaciones guerrilleras que hubo en el país, curiosamente también desde la izquierda y desde la derecha. Algunos dicen que participan también en Montoneros o en ERP, y otros dicen que más fehacientemente van a sumarse a lo que va a ser la AAA, que vamos a describir en breve. Y ahora voy a describir no tanto un episodio, sino uno de los delirios más dañinos que ha habido en la Argentina, en la historia argentina y en la historia del antisemitismo. Walter Beberaggi Allende escribe un librito, un texto, donde habla de que hay un complot judío para conquistar la Patagonia. Esto se basa en que Teodoro Herzl, cuando formula en 1896 en su libro El Estado Judío la posibilidad de un destino para una patria para los judíos, plantea la alternativa de hacerlo en Palestina o en Argentina. Esa idea nunca es tomada por el movimiento sionista, y si bien va a haber una colonización judía en la Argentina, nada va a tener que ver con la creación de un proyecto, y mucho menos en la Patagonia. Esto lamentablemente va a tener un gran impacto, esta idea, este mito, en las fuerzas de seguridad y en las Fuerzas Armadas de la Argentina, y en breve vamos a retomar uno de esos impactos. Al día de hoy, y esto me ha tocado también como experiencia personal, saber que como muchos mochileros israelíes vienen al país y a América Latina a recorrer, y están en todos lados, en Colombia los he visto, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, también vienen a la Argentina, y la Patagonia es un destino muy elegido. La reversión del Plan Andinia al día de hoy es el mito de que estos jóvenes vienen aquí, incluso en las últimas décadas, a hacer inteligencia para concretar este plan de conquista sionista de la Patagonia. De más está decir que ese plan nunca existió, que es parte del delirio del nacionalismo antisemita, y inspirado también, obviamente, en textos conspiradores, como los protocolos de los sabios de Sion, que todos conocemos, pero también en la Argentina existió en 1890 un libro llamado La Bolsa, escrito por Julián Martel, donde se hablaba de los judíos y de su influencia en la bolsa de comercio y de creadores de crisis, y también retomado por un director de una biblioteca nacional, como lo fue Hugo Guast, que fue el director de la Biblioteca Nacional previo a la dirección a cargo de nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, y que escribió un libro también, El Caal de Oro, donde también hablaba de una conspiración judía global. O sea que la idea de Beberaggi Allende no era novedosa en términos de conspiración judía, pero sí en términos de este destino de la Patagonia. También hubo otras publicaciones como Cabildo, como El Pampero, como El Caudillo, ahora vamos a ver, Patria Peronista en la década del 70, que van a tener en distintas instancias mezclas del nacionalismo antisemita, que
que tomaban ideas de Europa y del nacionalismo más furibundo contra los comunistas y contra los judíos. De ahí nace la Alianza Anticomunista Judía, liderada por López Rega, que era ministro de Bienestar Social de Perón en su tercer gobierno en 1973, y que tiene un componente aliado a la policía. Se van a producir secuestros, listas negras, atentados, secuestros extorsivos, y va a tener la impunidad de ser parte del gobierno. Va a tener también López Rega una interna con el ministro judío de Perón, más importante, que fue el ministro de Economía, José Bergelbart, que va a estar a cargo de ese ministerio entre 1973 y 1974. La AAA va a ser el terror antisemita de la década del 70, y muchos de sus componentes van a ser parte de la represión ilegal que Pedro decía en la introducción de lo que va a ser el proceso de organización nacional o la dictadura militar en la Argentina. Y acá hay mucho para comentar, vamos a detenernos en el caso Timerman, pero voy a retomar la investigación de Manuel Kant, en Recuerdos que mienten un poco, donde él plantea que en su investigación, en la memoria colectiva, sobre todo apoyada en el caso Timerman, y en la lucha que muchos judíos llevaron adelante durante la dictadura, como es el caso de los rabinos Graetz y Marshall Meyer, y también del posterior movimiento judío por los derechos humanos. Esa participación judía también de Hermann Schiller a través de Nueva Presencia en los últimos años de la dictadura. Él dice que eso en la memoria colectiva también dio lugar a la idea de una dictadura antisemita, y es cierto que la dictadura fue antisemita, pero principalmente fue antisemita en los centros clandestinos de detención. Ahí es donde se daban tratos, ahí me faltaron las comillas, especiales para los judíos, donde ser judío era un agravante, tanto en la tortura como en las posibilidades que tenía un detenido desaparecido para ser condenado a muerte. Y si bien no hay muchos indicios de que la condición de judío influyera tanto en la previa al secuestro y a la detención forzada, sí lo era un agravante en el momento en que pasaban a la clandestinidad. Lo que también destaca Manuel Kant es que este proceso agravado de antisemitismo de los años previos, que nosotros identificamos desde Tacuara, pero que tiene otros antecedentes, agravado por la AAA, el antisemitismo público sí se atempera con la dictadura. Y de hecho, en las instituciones judías, en muchas, no en todas, de las instituciones judías, se trabajó con cierta normalidad y hasta en algunos casos oficiaron de refugio para quienes tenían militancias peligrosas, llamémosla así, consiguieron reconvertir esas militancias al interior de la comunidad judía actuando como refugio. En ese sentido, hay un interesante derrotero que Manuel Kant, entiendo que también ya ha participado de este seminario o que va a participar en algún encuentro. Aprovechen su sabiduría y su investigación. Pero como decíamos, el caso Timerman tiene un impacto en la memoria colectiva. Y de nuevo, el antisemitismo público se atempera. Hay revistas que son prohibidas, como Odal, que era una revista clandestina y es prohibida por la DAIA, pero hay revistas como Cabildo que van a continuar publicándose. Y por el otro lado, se prohíbe, por ejemplo, la miniserie Holocausto, su proyección en el país. Para ir cerrando, porque entiendo que estamos, perdón, no quise... para ir cerrando, el caso Timerman,
Jacobo Timerman era un periodista muy importante, dirigía un diario también relativamente importante, que era La Opinión, y fue secuestrado por la dictadura militar en abril del 77. Primero estuvo en la clandestinidad, luego un tribunal militar lo absolvió y pasó a, digamos, al Poder Ejecutivo, pero siguió estando preso. Y el caso Timerman tuvo, como verán, un derrotero muy largo, de más de 2 años, donde la presión que llegó desde los Estados Unidos, desde organizaciones como la IDL, desde cómo su familia se movilizó, también la presentación de habeas corpus, que finalmente dio el resquicio legal para que la Corte Suprema lo rehabilitara finalmente, y el acuerdo de Arguindegui con la Embajada de Israel para que Timerman tenga un destino fuera de la Argentina, quitándole la ciudadanía, y luego de estar en Israel va a terminar en los Estados Unidos para regresar luego de la dictadura. Y Timerman, a propósito de lo conversado hoy, en su libro testimonial, que también fue muy importante para hacer conocer su historia en los Estados Unidos, Preso sin nombre, celda sin número, le preguntan o reproduce su interrogatorio. Quisiéramos conocer algunos detalles más sobre el Plan Andinia. ¿Cuántas tropas estaría dispuesto el Estado de Israel a enviar? Timerman dice, ¿pero realmente puede creer en ese plan, en su existencia? ¿Cómo supone que 400.000 judíos de la Argentina pueden apoderarse de casi 1 millón de kilómetros cuadrados en el sur del país? ¿Qué harían con eso? ¿Con quiénes lo poblarían? ¿Cómo harían para superar a los 25 millones de argentinos y sus Fuerzas Armadas? Pero Timerman, precisamente eso es lo que le pregunto. Mire, contésteme lo siguiente, ¿es usted sionista, pero no fue a Israel? ¿Por qué? Bueno, y ahí sigue contando su historial Timerman. Fíjense cómo los mitos se instalaron en las Fuerzas Armadas y se tomaron en serio esto a tal punto de considerarlo a él cómplice o persona que sabía acerca de este plan delirante de conquistar la Patagonia Argentina. Finalmente, y en esto nuevamente, no me voy a detener mucho porque entiendo que el próximo encuentro van a profundizar. La penetración del antisemitismo tuvo lugar principalmente en las fuerzas de seguridad, en las Fuerzas Armadas y en otros 2 ámbitos que son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la justicia. Fueron ámbitos donde durante muchas décadas, tal vez ya en las últimas décadas cambió, se reproducían los estereotipos antisemitas y había barreras informales para que los judíos puedan desarrollarse en esos ámbitos. Finalmente, el antisemitismo en la Argentina va a dar lugar a 2 atentados que, si bien todos sospechamos y sabemos en algún punto que fueron perpetrados y pergeñados desde el exterior, probablemente desde Irán y desde el Hezbolá o con algún apoyo de Siria, estos atentados a la Embajada de Israel en el año 92 y a la sede de la AMIA Daya en el año 94, marcan que la Argentina, además de tener la comunidad judía más grande y una comunidad judía que debemos decir muy integrada en la sociedad desde los comienzos, por eso hablamos de hitos y de episodios antisemitas y no de una sociedad antisemita, como se vio tanto en el caso Sirota, como cuando Renan Rein habla de 30 años más tarde, la solidaridad argentina se vio en todo lo que fue el movimiento en búsqueda de verdad y justicia por los 2 atentados. Lamentablemente, en ninguno de los 2 casos hay justicia, y uno podría sospechar que la falta de seguridad y la falta de justicia
puedan tener que ver con alguno de estos hitos antecedentes que hoy hemos trabajado. Eso lo dejo a modo de hipótesis, de pregunta, no es algo lineal, pero que hayan sucedido en la Argentina han dejado una huella muy grande en la memoria colectiva del país, en los vínculos entre la comunidad judía y la sociedad general, con lo cual estos episodios marcaron un antes y un después sin duda en todo este derrotero que hemos estudiado. Discúlpenme si me excedí en algunos minutos. Ahora si les parece, si te parece, Pedro, dejo este cartel de muchas gracias como para cerrar. Dejo de compartir la pantalla y me someto a las preguntas o comentarios que ustedes tengan. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan, por tu presentación. No, de ninguna manera te preocupes. Nosotros encantados de escuchar la información que nos estás compartiendo. Antes que nada, y como siempre, le voy a dar preferencia a los comentarios del público. Entonces, dame un segundito para leer lo que se está diciendo acá en el chat. Ok, la primera pregunta se relaciona con el tipo de antisemitismo viral, así lo describe la persona que plantea la pregunta. Y lo que quiere saber es si esto se debió a los nazis que llegaron de Europa después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Me imagino que esto se relaciona con la primera parte de tu presentación. Sí, es posible que haya habido algún tipo de influencia. Sabemos, por ejemplo, que uno de los hijos de Adolf Eichmann participó de una de estas agrupaciones nacionalistas. Tacuara no fue la única, pero fue sin duda la más importante. Y en ese sentido, pudo haber habido alguna influencia, pero mayormente fueron ideas vernáculas que comienzan con las primeras ideas nacionalistas. Como dijimos, uno puede rastrear hasta en la Liga Patriótica, pasando por otras ideas más conservadoras en la década del 30, donde había una mirada negativa del judío y de su influencia. Recordemos que ya en la década del 30, fines de la década del 30 y en la década del 40, hay restricciones, hay limitaciones a la inmigración judía, sobre todo en el periodo de la posguerra, impuestas por Santiago Peralta y Pablo Diana en la posguerra, cuando los judíos deseaban ingresar al país, el 70% debió hacerlo a través de países limítrofes. Pero retomando la pregunta, fueron más ideas autóctonas del nacionalismo argentino o de desviaciones del nacionalismo argentino, que a veces tomaban ideas del racismo nazi, a veces tomaban ideas del fascismo italiano, entremezcladas con la idea de una superioridad argentina, que dicho sea de paso, se contradecía con la naturaleza de un país formado por inmigrantes y con la población originaria local. Con lo cual, en muchos casos, todavía al día de hoy hay agrupaciones nazis lideradas por Biondini en la Argentina, que tienen, por suerte, una presencia marginal, pero que todavía reivindican esta idea de una superioridad racial argentina o de una idea de que la nación argentina no incluye o debe excluir a los grupos discriminados, en este caso principalmente a los judíos, pero también con un componente fuerte de anticomunismo. Gracias, Jonathan. Tengo curiosidad sobre el tipo de argumentos que causan la restricción de migración judía en Argentina. En el caso de México, en la década de los 30, 40, el argumento era que debido a
a que México era un país mestizo, donde las dos herencias principales eran la española y la indígena. Había otras razas, entre comillas, que no iban a asimilarse de manera correcta por cuestiones de lenguaje, religión, etcétera, incluso por los hábitos comerciales, ¿no? Que eso ya tiene que ver mucho con el tropos judío que deriva de los protocolos y todo ese discurso. ¿Cuál sería el caso de Argentina específicamente? Bueno, en el caso de las restricciones o de finales de la década del 30, sobre todo a partir de la conferencia de Vian, coinciden o confluyen, por un lado, una mirada restrictiva de los grupos comunistas, socialistas, principalmente españoles, que se estaban refugiando o que se querían refugiar en la Argentina, pero por el otro lado, la confluye la idea de, bueno, italianos y españoles católicos, ¿no? Latinos católicos que conformen a esta nación. Debo aclarar que la Argentina fue el país que más judíos recibió de América Latina durante la década del 30 y uno de los países que más judíos recibió del mundo durante el periodo hasta el año 38-39, cuando estas restricciones empiezan a limitar la inmigración y luego la guerra termina haciendo una restricción muchísimo más fuerte. Lo que tiene que ver con la etapa posterior ya sí está más mezclado, no tanto una herencia étnico-racial, si se quiere, sino una mirada nacionalista, antisemita propiamente dicha, ¿sí? Donde la idea del judío no encajaba, y bueno, y de hecho hay una restricción severa a la inmigración judía, donde no se otorgaban permisos de ingreso, y bueno, la historia de los sobrevivientes que llegaron al país es de, es de inmigrantes ilegales, ¿no? Que luego en el año 49 con una amnistía pudieron regularizar su situación, ¿no? Eso también valía, claro. Espero, Pedro, haberte respondido la pregunta. Claro que sí, muchas gracias, Jonathan. Tenemos dos preguntas muy interesantes, entonces las voy a leer tal cual. Sobre la base de dos notas señaladas en la exposición, emulación y tolerancia de las autoridades públicas e impunidad, ¿cuál sería la perspectiva del fenómeno antisemita para los próximos años en la Argentina? ¿Hay un nuevo componente populista o pseudo progresista en el perfil actual del antisemitismo en la Argentina? Bueno, eso no lo preparé, pero en base a lo que los informes de la DAIA en la actualidad van marcando, hay una profundización del componente de lo que es el antisionismo como expresiones del antisemitismo, por lo cual hay mucha utilización del odio hacia Israel para atacar a la comunidad judía, y también un crecimiento mucho más grande en redes sociales. Eso lo hace muy distinto a aquel antisemitismo más violento físico, ¿no? De Tacuara y de las agrupaciones que la siguieron, pero en ese sentido la Argentina aún así marca niveles relativamente aceptables en términos de lo que es el antisemitismo, sobre todo si miramos a Europa, ¿no? El contraste es muy grande cuando uno mira a Europa. Cuando uno mira aquí, el prejuicio sigue estando, sigue habiendo agrupaciones, como mencionamos, de Biondini, pero también sigue existiendo agrupaciones que utilizan el conflicto en Medio Oriente para atacar a la comunidad judía, a la DAIA y a las instituciones judías, con lo cual sigue habiendo nuevas formas de antisemitismo en la Argentina recibidas, y bueno, el conflicto en Medio Oriente también, los picos, esto según los informes de la DAIA,
cada vez que hay una escalada, sobre todo entre palestinos e israelíes, hay también una subida en las denuncias de antisemitismo, con lo cual ahí hay un reflejo del espejo, pero sin ir más lejos, la Argentina no estuvo exento de grupos marginales y minoritarios que se expresaron durante la primera cuarentena en el centro de la ciudad, acusando a George Soros y a los judíos de haber producido la pandemia, con lo cual estos mensajes también lamentablemente circulan, afortunadamente no tienen mucha receptividad, pero sabemos por la experiencia del Holocausto y otras experiencias que las condiciones de crisis profunda de las sociedades, acompañada de una profunda crisis económica en la Argentina, puede ser caldo de cultivo para que estos mensajes excedan a esos grupos marginales y pequeños que la vociferan, ¿no? Gracias, Jonathan. Aquí tenemos un par de preguntas de un amigo mutuo, Emanuel Kahn, a pesar de que ya has hablado de ambos temas que él plantea, te quisiera pasar las preguntas porque creo que vale la pena. La primera es, ¿cómo opera la recepción del conflicto árabe-israelí en la configuración de un discurso contra los judíos en Argentina? Y la otra es que, ¿qué lugar ocupa la memoria del Holocausto en Argentina? Bueno, gracias, Emanuel. Me gustaría que las respondas vos porque lo has investigado en tu otro libro y la verdad es que sabes que soy admirador de tu trabajo. En lo que a mí respecta, la, hubo una mirada solidaria de las agrupaciones, las agrupaciones antisemitas hacia la causa árabe en lo que fue en los 60, 70 y luego hacia la profunda, digamos, propiamente dicha, la causa palestina. También hubo cierta mirada solidaria hacia lo que era el Hezbollah en el Líbano, con lo cual había una alianza que podríamos llamar de enemigo en común de estas agrupaciones, a veces con componentes más nacionalistas, a veces con componentes más racistas, pero que configuraban un enemigo en común. Hay un vuelco sin duda que tiene que ver con los atentados, ¿no? Los atentados de la Embajada de Israel primero, que tiene un impacto, pero el atentado a la Embajada de Israel fue recibido como un eco o un coletazo del conflicto árabe-israelí. Recordemos que en el año 92, 93, 94 se estaban produciendo los acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo, el acuerdo con Jordania del año 93, o sea, había un clima de diálogo y de conversación desde los sectores moderados de ambos lados en el Medio Oriente, a la vez que había sectores extremistas que querían sabotear ese contexto de paz. Con lo cual, ese atentado del año 92 fue recibido por la comunidad judía como un coletazo o como una situación de ese conflicto. El atentado a la AMIA fue considerado ya un atentado a la comunidad judía, a la sociedad argentina, la solidaridad de la sociedad general para con las víctimas fue mayoritaria, masiva, las movilizaciones no solamente de aquel entonces, sino de los años posteriores lo demuestran, un acompañamiento importante de los medios de comunicación para indagar, a ver, por el pedido de reclamo de verdad y justicia, y eso hace que la causa AMIA tenga un vuelco muy importante, y también podemos decir que las miradas solidarias en general con los movimientos pro-palestinos se mudaran hacia la extrema izquierda o hacia algunos partidos de extrema izquierda local,
que siempre la tuvieron, esa solidaridad, pero que desde las voces del reclamo en contra de Israel, a veces asociado a la comunidad judía local, provengan desde esos lugares y no tanto desde estos grupos que quedaron marginales. Ahora, el tema del Holocausto viene en esa misma época de la década del 90, con el boom de la memoria, con la lista de Schindler. Esto, Emanuel, vos lo has trabajado también con mucha profundidad, y ahí hay el atentado a la AMIA. Digo, Pedro lo mencionó, soy director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y ese museo es también en parte hijo de ese atentado, porque luego de ese atentado se le dio a la fundación del museo, que había nacido curiosamente como fundación unos meses antes del atentado, nació en abril y el atentado fue en julio del año 94. El año 95 se le dio el edificio y también un subsidio como parte de la indemnización que el Estado argentino dio a la comunidad judía, además de lo que tuvo que ver con la creación o la construcción o reconstrucción del edificio de la calle Pastel. Así que la memoria del Holocausto adquiere un nuevo volumen, porque también ahí las voces de los sobrevivientes tienen un impacto muy profundo, y se va acelerando la socialización de la memoria del Holocausto en la Argentina, que va a ir teniendo por parte del Estado y de los distintos gobiernos subsiguientes un compromiso creciente, que debemos reconocer, y que la semana pasada el propio presidente del museo, Marcelo Mindlin, lo reconoció en un acto público, donde hay un derrotero que lleva muchos años, y que, bueno, acá lo tenemos a Alberto Gentili, que es fiscal pero que está muy comprometido con la memoria del Holocausto, y no quería dejar de mencionarlo y agradecerle que nos acompañe hoy, pero que también es testigo de este proceso progresivo de memoria del Holocausto. Con lo cual, el antisemitismo, y para cerrar la pregunta, el antisemitismo se vio, digamos, asediado por estas dos memorias: la memoria de los atentados, especialmente de la AMIA, y la memoria del Holocausto, con lo cual podríamos decir que hay una conciencia bastante generalizada en la sociedad, en la dirigencia política argentina. Hay un consenso en torno a estas memorias que hacen que los discursos antisemitas, e incluso los discursos fuertemente antisionistas o disfrazados de antisionismo, tengan poco lugar en la vía pública, o a veces queden marginados. Y uno de los exponentes de esos discursos es Luis D'Elia, que tuvo un lugar muy relevante en los primeros gobiernos kirchneristas, pero que su cercanía con la mirada antisionista lo fue alejando. Y bueno, luego vienen el memorándum con Irán y otros fenómenos que escapan a esta disertación, pero que hacen más complejo estas heridas que se van arrastrando, porque en algún punto hay heridas no saldadas desde el atentado a la AMIA, y las consecuencias las tenemos al día de hoy, ¿no? Gracias, Jonathan. Hablando de distinguidos colaboradores y amigos presentes aquí en el seminario, antes de que cerremos, quisiera mencionar que está un amigo y también compañero de trabajo, Peter Constam, quien es sobreviviente del Holocausto. Él tuvo una relación cercana con Ana Frank. Tenemos algunos proyectos en común, y bueno, quería saludarlo y a la vez pasarte una de sus preguntas. Yo creo que es algo que mencionaste en el inicio de la presentación, pero él quería saber si puedes comentar sobre el Departamento de Servicios Secretos organizado bajo Perón con un nazi.
Bueno, un honor, Peter. Acá hay mucha literatura y mucha confrontación de la literatura respecto específicamente de Perón. Sí hubo eh, personas, Freud seguramente se está refiriendo, Peter, que tenían cierta llegada al gobierno de Perón en el mismo momento en que escapaban los jerarcas nazis de Europa. La Argentina fue uno de los destinos de estos jerarcas nazis, no fue el único. Muchos terminaron en los Estados Unidos, Stangl terminó en Brasil, otros terminaron en Australia, e incluso muchos jerarcas y criminales nazis tuvieron el descaro de permanecer en la propia Austria y en la propia Alemania, aún en la posguerra. Lo que es cierto es que en la memoria colectiva, la llegada de los nazis a la Argentina quedó muy signada por los casos de Eichmann y de Mengele, principalmente el de Eichmann, pero también en la década del 90 con el caso de Erich Plivke y de su extradición en plena época del boom de la memoria, y esto agrega a lo que antes Emanuel preguntaba. ¿En qué medida esa llegada de criminales era tolerada o era parte de una complicidad? Bueno, esto está entremezclado con la intención de Perón y de otros gobiernos de recibir científicos y técnicos nazis. Algunos llegaron disfrazados de científicos y de técnicos, y seguramente, y esto con mis conocimientos, seguramente hubo una anuencia a la llegada de criminales, o una vista gorda, como se dice mal y pronto aquí en Argentina. Pero lo cierto es que hay distintas visiones acerca de cuán tolerante fue el gobierno de Perón en la llegada de los criminales a la Argentina, o si fue cómplice, o si fue simplemente negligente a la hora de lo que fue de aplicar si mal no recuerdo, se conoce como el protocolo de Chapultepec, pero aquí hay expertos que me pueden corregir, a la hora de perseguir a los criminales. Lo cierto es que los propios aliados vencedores dejaron de perseguir criminales hacia finales de la década del 40. Si bien en la inmediata posguerra hubo una persecución activa, luego de los juicios de Nuremberg también hay como una cierta anuencia que recién se va a recuperar en la década del 60 con los juicios en Alemania, con el juicio a Eichmann y con una revisión de aquel pasado. Pero bueno, ahí los invito a leer diferentes posturas. Renan Rein tiene una mirada, Uki Goni tiene otra mirada, hay otros expertos que, digo, Emanuel seguramente puede aportar en ese sentido, pero no me gustaría tomar una postura activa, si bien represento a una institución, aquí vengo a título personal, porque la realidad es que la evidencia es confusa en torno a Perón. Sí está totalmente comprobado el tema de Perón y de lo que era el proyecto de aviación en Córdoba y del proyecto de Huemul con respecto a la posibilidad de generar fusión nuclear, pero respecto del ingreso de criminales nazis y de qué nivel de conocimiento había en el gobierno o de complicidad, bueno, eso queda en la discusión historiográfica. Muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Entonces, creo que solo resta preguntarte si tienes algún comentario para finalizar esta sesión. Mi comentario es, primero agradecer nuevamente, Pedro, agradecer también la participación de ustedes, ahí también hay familia, Alejandro. Peter, para mí un honor que estés aquí, agradecer a Martín, a Dafne, espero, Martín, no haberte vuelto loco con la traducción, a Emanuel Kahn, a Alberto Gentili, a Serafina Perry, que es la museóloga del museo, y a otra gente que está aquí. La verdad, para mí fue un privilegio
Como dije, Pedro, fue un gran desafío preparar este material, indagar acá con los libros. Recomiendo a Gabriela Lotterstein también, además del libro de Manuel, te cité, Manuel. Acá está el libro de Manuel con las marcas. Gabriela Lotterstein, Los judíos bajo el terror, el de Hernán Dobry, también Los judíos y la dictadura, el de Ranan Rein, Argentina, Israel y los judíos. Creo que el antisemitismo en la Argentina, como dije, se compone de hitos, de un prejuicio importado, pero también que tuvo sus versiones vernáculas, y que dieron lugar a episodios trágicos y algunos muy significativos, ¿no? El atentado a la AMIA fue el mayor atentado de la historia de la Argentina, y por eso no es algo que podemos subestimar. Por el otro lado, soy un férreo defensor de lo que fue la integración de los judíos en la Argentina. Ayer murió un periodista argentino reconocido por diferentes corrientes periodísticas, Mauro Viale, y soy testigo, y mis padres y mis abuelos fueron testigos de cómo hubo un Miguel Naidorf, un ajedrecista que fue reconocido en la Argentina, o un Tato Bores en la pantalla de la Argentina diciendo tujes públicamente y adoptando toda la sociedad argentina esa palabra. Es decir, también somos testigos de una sociedad que nos abrazó, que nos recibió, que nos sentimos parte, y que el antisemitismo, como dije, fue importado, tiene su versión vernácula, pero afortunadamente hablamos de episodios y de una situación que a veces es más marginal, pero a veces tiene un mayor impacto. No lo debemos desconocer, pero no debemos desconocer tampoco ese costado integrador de este país, que hace que cuando cualquier persona, cualquier docente de historia hace su relato mítico de que a la Argentina llegaron tanos, gallegos y judíos, y siempre está incluido los judíos como parte de esa gran oleada migratoria y de esa identidad argentina, y eso me parece que con eso quiero terminar la exposición. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Tu presentación ha sido pues muy detallada, completa, y aprecio mucho el hecho de que te hayas salido de tu zona de confort, como dijiste inicialmente. Nos ha ayudado bastante. Y bueno, bienvenido al grupo. Ya notaste que hay compañeros aquí que han participado ya. Emanuel fue de los primeros en la serie. Ciertamente contemplaré la posibilidad de invitarlos de nuevo y de tener a Peter también en una nueva serie de seminarios para el semestre que entra. Por ahora tengo que despedir el seminario. Muchísimas gracias. Les hago la invitación cordial a que nos sintonicen y se unan el día 27 de abril, que vamos a tener a Sofía Cohen. Ella trabaja en el Museo Interactivo Judío de Chile. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos acompañen. Gracias. Gracias. Hasta luego. Thanks, everyone. Thanks, Jonathan. Thanks, Pedro. Thanks, Martin, for the translation. And I hope to see you all in the next webinar.